poeta puro, que estaba despreocupado de lo que ocurría a su alrededor, pues Mallarmé nos puede ayudar, este ejemplo, a comprender un poco mejor lo que planteo, porque desde mi punto de vista, el gran poeta fue muy claro al responder a una encuesta que se le hizo para la prensa. Y él hablaba ahí de la actitud del poeta en una época como esta, decía Mallarmé, donde el poeta está en huelga ante la sociedad. Y esa actitud del poeta y lo que tiene que hacer el poeta en ese momento en que el poeta está en huelga frente a la sociedad es dar de lado a todos los medios viciados que pueden ofrecérsele. Se refiere a los medios literarios, es decir, lo que hay, los programas literarios que en ese momento están en danza. Y el poeta Mallarmé declara, por una parte, sin ambajes, ya lo acabamos de oír, en huelga ante la sociedad, en huelga ante una sociedad definitivamente establecida a partir del desastre, de la comuna, y a la que el mismo Mallarmé se va a referir a esa sociedad como una sociedad sin estabilidad, textualmente, sin unidad, una sociedad inacabada. Y el poeta, por otra parte, como acabo de decir, rechaza los medios viciados que la sociedad y la propia literatura le puede ofrecer y que en el caso del lenguaje, para él han demostrado su incapacidad, esos medios, esos programas literarios, esa literatura que se está haciendo en ese momento, demuestran su incapacidad para la comunicación entre los hombres. De ahí viene lo que él llama la inquietud de los espíritus en esa situación y esa inexplicable, dice él, necesidad de individualidad. Bien. En realidad, esa necesidad de individualidad a la que se refiere Mallarmé es refugiarse en la soledad, tanto de Mallarmé como de otros muchos escritores de fin de siglo, lo que quiere ser es afirmación en otro lugar del espíritu humano agredido por la sociedad mercantilista. Quiere ser búsqueda de una raíz profunda en donde se pueda encontrar verdaderamente el espacio de la unión espiritual más allá de la historia y más allá de los enfrentamientos sociales, tan cruentemente, por otra parte, vividos en el París de 1871. Por eso, ante las dos posibilidades lingüístico-literarias que se le ofrecen, eso que él llama los medios viciados, una que sería el lenguaje que él llama el lenguaje que repercute rápidamente en el espíritu de las masas, quiere decir, lo que habían hecho los poetas de la comuna, y por otra parte, lo que él llama una poesía hecha para el fasto y las pompas supremas de una sociedad constituida, o sea, la poesía del poder, pues ante esos medios viciados, Mallarmé declara elegir una literatura más intelectual que todo eso, o sea, más elevada, o si queremos, más profunda, y que consiste, y que él define, en atrapar, asir las relaciones entre las cosas, a través de una operación de honda inmersión en el espíritu del ser humano y en el espíritu de la naturaleza y con el modelo de la música en el horizonte. Dicho con otras palabras, esta actitud general que venimos señalando no significa otra cosa que querer situarse al margen, o mejor dicho, por encima de los conflictos de clase, en cuanto que niegan el valor decisivo de lo económico como razón del enfrentamiento, o sencillamente no aceptan que el nivel de lo puramente material pueda llegar a dirigir a los pueblos arruinando o amenazando su vida espiritual, la que por otra parte será la única vía, y esto es lo que ellos van a proponer, por lo que van a luchar y lo que van a tratar de construir, la única vía, esa vía espiritual, la única con posibilidades de conseguir superar la conflictiva situación de los conflictos. Y superar esos conflictos con la educación, la cultura, la literatura en la mano, va a ser la suprema misión de estos intelectuales y de estos poetas, que se considera, como hemos dicho, repito, incontaminados socialmente. Flaubert había sido muy claro en este sentido, precisamente en sus cartas escritas en 1871 con motivo de ese año fatídico, motivo de los sucesos de la Comuna. Flaubert había hablado de que estos intelectuales tenemos que mantener nuestra alma en una región alta,
dice textualmente, muy por encima del fango en el que chapotea la mayoría de los hombres. Y una mayoría, además, que Flaubert distinguía con absoluta y asombrosa precisión. Decía Flaubert, qué cansado estoy del innoble obrero, del inepto burgués, del estúpido campesino y del odioso eclesiástico. Pues bien, esta negación de la historia material y esta afirmación de la historia espiritual han parecido siempre más que evidentes en estos escritores nuestros. Decía Rubén Darío en uno de sus poemas, amar sobre los hechos fugaces de la hora, sobre la ciencia a ciegas, sobre la historia espesa, la eterna poesía más clara que la aurora. O el propio Juan Ramón Jiménez, ahí aquí uno de sus poemas, quisiera que mi libro fuese como es el cielo por la noche, todo verdad presente, sin historia, que como él se diera en cada instante todo, con todas sus estrellas, sin que niñez, juventud, vejez quitaran, ni pusieran encanto a su hermosura inmensa. Temblor, relumbre, música presentes y totales, temblor, relumbre, música en la frente, cielo del corazón del libro puro. Y para el modernismo, los poetas, los escritores que se consideran así en este horizonte, los poetas son los guerreros, son los héroes frente a la mediocridad burguesa y frente a lo que llamaba Rubén Darío el vulgo errante municipal y espeso. Son los rebeldes contra la ola materialista de las aspiraciones burguesas y proletarias, y como rebeldes levantan la bandera de la belleza pura. Sí, el cisne será el símbolo de la pureza frente a la utilidad y el beneficio aniquiladores del ser. La poesía, la obra literaria, la obra artística, en suma, la cultura, son los últimos baluartes, los últimos reductos invulnerables del ser contra la aniquilación. Pero vamos a ver, para terminar, el ejemplo de Unamuno, que siempre se presenta como un ejemplo que no tendría nada que ver con los modernistas y participa absolutamente en esta actitud y en esta defensa de un programa. Para el Unamuno de después de 1897, que es decir, cuando deja el Partido Socialista Obrero Español, para este Unamuno, la verdadera libertad del pueblo no hunde sus raíces en la liberación económica ni en la consecución de las libertades políticas, sino en la adquisición de cultura. En una ocasión escribe que el liberalismo sería el verdadero socialismo, porque el verdadero socialismo no es el socialismo puramente económico, sino el socialismo cultural. Dice exactamente en una conferencia de 1909, no se trata de cuestión de estómago, sino del hombre entero, no de reparto de riqueza, sino de cultura. Para Unamuno, solo la cultura da libertad. Por ello es el que sabe, el intelectual, el que debe dirigir al que no sabe, porque el pueblo desconoce lo que le conviene y necesita alguien que le guíe y le eduque, y es a esa minoría intelectual y culturizada, a esa élite, que después hablará tanto Ortega, a la que debe obedecer siempre, la que le va a enseñar su auténtica verdad, que no es la liberación de la explotación económica. Eso, en todo caso, es algo que se da como resultado final y claro del abrazo cultural entre los contendientes. Lo que va a enseñar la auténtica verdad es la conciencia de sí, la ley que lleva dentro de su espíritu. La cultura, cuando habla Unamuno de ella, las claves habría que buscarlas en el espacio de nuestras mejores creaciones culturales. Es decir, habría que construir ese mundo a partir de lo que es ese espacio literario, artístico, filosófico, religioso, que corresponden a la historia de nuestra cultura. Un lugar cultural donde se puede conjeturar lo que Ganivet, por su parte, llamó la evolución ideal, lo que llama Unamuno intrahistoria. Y ahí aparece la función redentora social del intelectual, ese buceador experto en la intrahistoria, ese conocedor de los matices del espíritu, al que corresponde, según esta lógica, señalar el camino del hombre nuevo, que por medio del conocimiento de su destino, por medio del descubrimiento de la cultura en toda su riqueza, superará sus luchas, sus contradicciones,
sus enfrentamientos, asistido